que en el lugar la mayoría son agricultores y para el traslado de sus productos era bastante difícil. También indicaron que ante cualquier enfermedad el traslado es complicado. Asimismo, el aumento de gastos de transportistas en el tema de repuestos para los vehículos. Que estamos contentos porque se empezó a bachear nuestra carretera de 7 kilómetros que llega a Concepción. En nuestro municipio, eminentemente agrícola, ¿verdad? Diario, unos 10 a 15 camiones de verduras y entonces necesitamos completamente nuestra carretera. La primera parte del trabajo consta de 6 kilómetros, trabajan 2 pilotos, un encargado y 14 peones, y se espera finalizar los trabajos a finales del mes de febrero del otro año. El amigo que te ayuda a crecer. Por supuesto, este segmento, este espacio que tenemos en nuestro programa para que todos ustedes interactúen con nosotros a través de las fotografías de cada uno en los departamentos y en el interior de nuestro país. Iniciamos entonces con esta fotografía que llega a nuestra redacción y por supuesto es gracias a José Rodas que nos envía esta fotografía. Amanecer desde el 6º estado de los Altos, Quetzaltenango es lo que nos indica y la fotografía que comparte con todos nosotros para que también podamos apreciar entonces cómo se vive allá en Quetzaltenango. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos un mensaje y sus fotografías a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com y de esa manera nosotros los podemos hacer parte también de nuestro programa y del contenido que les mostramos todas las mañanas. El amigo que te ayuda a crecer. 7 de la mañana con 17 minutos y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos, compañeros. Gracias, Lorraine. Y ya nuevamente nos volvemos a meter en el mundo. Ya tenemos en un ratito la entrevista del día vinculada a este día que hoy se recuerda en Guatemala y en toda Latinoamérica, pero hay que hablar de otros temas. Tenemos que hablar del mundo, las noticias internacionales y Estados Unidos, que sigue siendo el foco de atención. Reapareció Al Gore. Exactamente, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y seguramente lo será durante todas estas semanas Estados Unidos en el tema de la política. Vamos entonces a conocer estas portadas. Nos vamos hasta Argentina para, antes de la información, darle a usted lo que se titula esta mañana en este diario importante y es el Clarín, que amanece con un titular hablando de las manifestaciones que se están llevando a cabo en Argentina, la inseguridad, los jueces, políticos y policías en el centro del reclamo. Miles de personas se congregaban ayer en la Plaza del Congreso pidiendo más seguridad en la convocatoria de las víctimas de los robos, asesinatos y las tragedias. Criticaron además la corrupción policial y la puerta giratoria que libera a los delincuentes. También plantearon cambiar distintas leyes, pero allí tiene usted los testimonios de miedo, los manifestantes ayer en el Congreso con carteles y fotos de las víctimas que han sufrido por todo este tema de la inseguridad. Hablan también de temas internacionales. La reina de Holanda, raíz de máxima por la inclusión financiera, estuvo con Michelle Malcorray, que hoy pues también se juntan con el presidente Macri en temas nacionales, pero allí ve usted entonces lo que está sucediendo en Argentina. Ahora, más información del mundo. Y como bien lo mencionábamos hace algunos minutos, Estados Unidos estará en el foco del tema por la situación política que allí se vive y los cambios que van a enfrentar durante las próximas semanas. Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, pues vuelve a aparecer a la escena política electoral. Sin embargo, esta vez pues lo hace con el apoyo a su copartidaria. Estamos hablando de la candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, quien bueno, está a tan solo 4 semanas de los comicios. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore regresó a la arena electoral en apoyo a la candidata demócrata a la Casa Blanca, su copartidaria Hillary Clinton. A 4 semanas de los comicios, quien fuera compañero de fórmula de Bill Clinton sale de su cuasi retiro político para empujar a las multitudes a las urnas. Every vote counts. Cada voto cuenta, por eso estoy aquí y por eso yo voy a votar por Hillary Clinton. For Hillary Clinton. Al Gore es una pieza de la plataforma Clinton y un adalid de la lucha contra el cambio climático, un tema importante para los votantes jóvenes con el que la aspirante presidencial se ha comprometido.
Su reaparición se realizó en Florida, un estado con amplia población latina. Según un sondeo de Pew Research, 6 de cada 10 votantes de ese grupo demográfico apoyaría a Hillary Clinton en las próximas elecciones. Y precisamente, como decía, a un mes de estas elecciones presidenciales en ese país, el secretario de Seguridad Interna, Jed Johnson, aseguraba durante una visita a México que la amistad entre estos dos países va a seguir al margen de quien ocupe la Casa Blanca. Para el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, la amistad con México continuará sin importar quién ocupe la Casa Blanca. El funcionario cumplía el martes una visita oficial en la capital mexicana, a un mes de las elecciones presidenciales en su país. Esta excelente tradición destacando la amistad entre México y Estados Unidos va a continuar en la próxima administración, sin importar de quién pueda ser. Jen Johnson se reunió con la canciller Claudia Ruiz Massieu, junto a quien resaltó los actuales niveles de cooperación bilateral, la fuerte interacción fronteriza y el intercambio económico por miles de millones de dólares. El presidente Obama conoce bien la importancia de la relación con México, que es estratégica, que es ineludible y mutuamente benéfica. Su gobierno sabe de las valiosas aportaciones que los migrantes y la comunidad mexicana hacen con su trabajo honesto y arduo en favor del desarrollo de Estados Unidos todos los días. El próximo 8 de noviembre, los estadounidenses elegirán nuevo presidente en una carrera donde la demócrata Hillary Clinton lleva la ventaja sobre el republicano Donald Trump, quien ha basado parte de su campaña en ataques a México. Dejamos la situación política y nos vamos hasta Grecia, en donde el ministro de Migración de ese país dijo que precisamente ese país va a requerir un año para poder albergar a 2.200 niños migrantes que no son acompañados en su territorio. El ministro de Migración griego dijo también que ya hay menos de 25 menores detenidos en comisarías de policías y también 1.000 hospedados en distintos centros especializados. Dije antes que estábamos felices de estar aquí, pero eso es una verdad a medias. Por estos 100 niños que se alojarán aquí, hay otros 1.000 que aún no podemos albergar. Esto es algo que nos agobia y disminuye nuestra alegría. Albergaremos 120 niños aquí. Algunos podrían decir que es una gota en el océano, pero aún así es algo. Hasta aquí llegamos con este segundo recorrido por las noticias internacionales. Aún tenemos pendiente otras informaciones, así que se la compartiremos más adelante. Son las noticias que compartimos a esta hora del día y la economía también es importante. Hay datos interesantes que poner sobre la mesa para que usted tenga esta información de primera mano. Mónica Obando está lista. Muy buenos días. Buenos días, se viene el fin de año y hoy les decimos que están haciendo las autoridades para generar más empleo. Este 11 de octubre estarán realizando unos 600 jóvenes entre 18 y 29 años optando a una beca en la segunda edición Becafer, orientadas a la formación y capacitación técnica en inserción laboral para call center, tecnologías de la información y logística, apoyado por el Ministerio de Economía, la Universidad de Galileo y el INTECAP. Por su parte, el Ministerio de Trabajo contempla para este 13 de octubre la Feria del Empleo Nacional, la cual ofrecerá más de 100 empresas ofertando más de 18,000 puestos de trabajo en diferentes plazas de trabajo. Hay que recordar que en el país hay entre 203,000 personas desocupadas según la encuesta de empleo del 2016. Esta cifra es la más alta en los últimos años. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas en área metropolitana para la superior, la regular y el diésel en quetzales por galón en autoservicio. Y el tipo de cambio 7.52 el dólar y 8.44 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Bueno, acabamos de ver la economía a esta hora de la mañana y nos vamos rápidamente con más información porque hay otros temas importantes que analizar en este día. María René y sus entrevistados.
Gracias. Bueno, si tenemos que hablar hoy del Día de la Hispanidad y cómo lo celebramos en Guatemala, o qué es lo que, bueno, se pretende lograr realmente dentro de este marco, la inclusión de los pueblos indígenas a todo ámbito en nuestra sociedad, el desarrollo rural, que es un tema que dicen organizaciones sigue muy pendiente en nuestro país. ¿Qué es lo que ha impedido entonces el llegar a estas metas, la inclusión, el desarrollo para nuestra Guatemala? Es el tema que nosotros abordamos esta mañana con Mario Etzep del Observatorio Indígena. Mario, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Mario, un día especial para ustedes. ¿Qué significa este día para las organizaciones que velan realmente por los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, hay varias modalidades, pero digamos para nosotros los pueblos indígenas en Guatemala es un día de la resistencia, ¿verdad? De la lucha y sobre todo, digamos, expresar esos planteamientos de los pueblos indígenas históricamente en Guatemala. Lo que sí creo que es interesante mencionar es que cuando hoy se celebra el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad o la Raza en España, por ejemplo, fíjese que en España cambiaron el nombre, hoy es el Día de los Españoles. Y en América Latina, el único país que no celebra ni la raza, ni la resistencia, ni el Día de la Hispanidad son los cubanos. Y en el caso Bolivia, hoy es el día de la descolonización, ¿verdad? Okay. En el caso Venezuela, hoy es el día, ellos la celebran como el día de la resistencia de los pueblos indígenas. Y entonces en el caso Guatemala, pero ya estamos hablando, digamos, ya como política de Estado. Claro. Solo Estados Unidos y Honduras celebran todavía el Día de Colón, ¿verdad? En el caso Guatemala, efectivamente, no hay todavía, digamos, como una postura gubernamental, aunque ya sabemos que la celebran como el Día de la Hispanidad o el Día de la Raza. Sin embargo, los pueblos indígenas, en el caso guatemalteco, nosotros la celebramos como el Día de la Resistencia ante un Estado que excluye, digamos, la gran mayoría de los guatemaltecos. Si los datos estadísticos nos indican que efectivamente hay más de 16 millones de guatemaltecos, estamos hablando que el 60% son indígenas, efectivamente estamos excluidos de este Estado y el Estado excluye a los pueblos indígenas. Yo creo que a veces si pudieras escenificarlo, es decir, ¿cómo se excluye a los pueblos indígenas en Guatemala? Hay varias formas, pero digamos la primera creo yo que se señala muy fuerte últimamente es el tema de la justicia. Es decir, que la justicia no se incorpora, digamos, ¿no? El pluralismo jurídico y el sistema propio de los pueblos indígenas dentro del sistema de justicia. Y hay una criminalización contra los pueblos indígenas, por ejemplo, la resistencia, digamos, ante un modelo económico distinto a los pueblos que en lugar de construir una Guatemala más fuerte, digamos, para disminuir las desigualdades, lo que hacen las empresas es saquear, digamos, los recursos naturales y efectivamente me pregunto a veces qué haría Guatemala si no hubieran los mayas en Totonicapán, en Alta Verapaz, en Quiché, en donde hay una conservación de la naturaleza, del agua. Y entonces yo creo que por ahí vemos que hay una exclusión del Estado en el ámbito de la justicia, la negación, digamos, de estos derechos. Y por otro lado es que también el tema de la educación, es decir, en la educación, si vemos el presupuesto del Estado, hay una carencia, digamos, en el caso de la educación bilingüe, incluso hay una negación todavía de los docentes, ¿verdad?, en las comunidades en donde efectivamente no quieren enseñar, ¿verdad?, a los niños y las niñas en sus propios idiomas. Y yo creo que la riqueza cultural y la diversidad del país culturalmente es los pueblos indígenas. Si no hubiera eso, efectivamente no habría un crecimiento de turistas. Los turistas no vienen a ver los edificios aquí en la zona 10 y la tienen mejor ellos en Europa. Ellos vienen a ver, digamos, las artesanías, la cultura. Y yo creo que esta cultura que tenemos nosotros los pueblos mayas debe ser como fortalecida, digamos. Y falta conciliar entonces esa visión, la visión, digamos, maya,